Mis padres solo sonrieron. No discutí. Simplemente le quité mi inversión, recuperé la camioneta que le presté y dije, desde hoy, estás sola. Ella pensó que era una broma. Hasta que lo perdió todo. Mi hermana mayor miró el regalo de mi hija y se burló diciendo que era basura barata. Luego, con una sonrisa cruel, se lo aventó a la cara frente a todos en plena Nochebuena. Mis padres solo sonrieron con arrogancia, como si fuera una travesura adorable. No discutí. No grité. Simplemente saqué mi teléfono, le quité mi inversión millonaria, recuperé la camioneta del año que le presté y dije, ¡Feliz Navidad! Desde hoy, estás sola. Ella pensó que era una broma, hasta que lo perdió todo. Soy Berenice, tengo 35 años y soy arquitecta paisajista. Mi trabajo consiste en convertir terrenos áridos en paraísos verdes para hoteles de lujo en Querétaro. Gano bien, muy bien, lo suficiente para que mi familia me vea como su banco personal. Durante 10 años, pagué el alquiler de la casa de mis padres, las deudas de juego de mi papá y, sobre todo, financié el capricho de mi hermana mayor, Griselda, de 40 años, quien se hace llamar artista. Pagué 4,5 millones de pesos para que ella tuviera su tienda de cerámica en el centro, y le di las llaves de mi camioneta nueva. Pero esa noche, cuando vi la sangre en la mejilla de mi hija Marisol, de 10 años, algo dentro de mí se rompió para siempre. Si alguna vez tu familia te usó como su cajero automático y luego te escupió en la cara, quédate, porque esta caída fue un desastre total. Todo comenzó la tarde del 24 de diciembre. La casa de mis padres en Juriquilla olía a pino fresco y a ponche de frutas, pero el ambiente estaba cargado de esa tensión familiar que te nuda el estómago. Yo había llegado a las 10 de la mañana para cocinar. Mis padres, Rogelio y Socorro, estaban sentados en la sala viendo la televisión a todo volumen, mientras yo peleaba con un pavo de 8 kilos en la cocina. Berenice, ¿ya está el bacalao? Gritó mi mamá desde el sofá, sin siquiera girar la cabeza. Tu hermana Griselda me mandó mensaje, dice que viene con hambre y que está estresada. Pobrecita, el arte la consume. Apreté el cuchillo con fuerza mientras cortaba las cebollas. No eran las cebollas las que me hacían llorar. Era esa sensación familiar, esa invisibilidad. Yo había pagado por el pavó, por el bacalao, por el vino importado y hasta por la decoración navideña que colgaba del techo. Yo estaba cocinando. Pero la preocupación de mi madre era Griselda, que a sus 40 años no había levantado un dedo en su vida. Ya casi está, mamá, respondí, tragándome la rabia. A las 8 de la noche, el timbre sonó. No era un timbre normal, era un repique insistente y molesto. Marisol corrió a abrir. Entró Griselda, envuelta en un abrigo de piel sintética que costaba lo que un obrero gana en 3 meses, pagado con mi tarjeta adicional, por supuesto. Detrás de ella, aparcada en la entrada, brillaba bajo las luces navideñas la Cheyenne Nick Country modelo 2024. Mi camioneta. La que yo compré a mi nombre pero que ella conducía porque un artista necesita un vehículo que imponga respeto. Llegó la alegría de esta casa. Gritó Griselda, lanzando su bolso de diseñador sobre la mesa que yo acababa de poner. ¡Ay, qué tráfico! Juriquilla está imposible. Berenice, sírveme una copa de vino, rápido, que vengo seca. Ni un hola, ni un gracias, ni un abrazo para su sobrina que la miraba con adoración. Marisol sostenía una pequeña caja envuelta en papel periódico reciclado, decorada con moños hechos a mano. Sus ojos brillaban esperando que su tía la notara. Hola, tía Griselda, dijo Marisol con voz tímida. Te guardé un lugar a mi lado. Griselda la miró de arriba abajo, hizo una mueca y siguió caminando hacia mis padres. Quítate de ahí, niña, me vas a ensuciar el abrigo. Papá, mamá, miren lo que les traje. Griselda sacó 2 sobres de su bolso. Un viaje todo pagado al spa de San Miguel de Allende. Mis padres soltaron exclamaciones de alegría. Mi papá, Rogelio, se levantó con dificultad de su sillón y abrazó a mi hermana. Esa es mi hija. Dijo él, con los ojos húmedos.
Siempre pensando en nosotros. No como otras que solo vienen a ensuciar la cocina. Sentí un golpe en el pecho. Yo pagaba el seguro médico de mi papá, sus medicinas para la presión, y la renta de esa casa. Griselda había pagado ese viaje con la tarjeta de crédito que yo pagaba mes a mes. Técnicamente, yo les estaba regalando el viaje, pero el crédito se lo llevaba a ella. Como siempre. Serví la cena en silencio. El romerito estaba perfecto, el pavo jugoso, pero a mí me sabía a ceniza. Durante la cena, Griselda acaparó la conversación. Habló de su tienda, Arte Griselda, y de cómo los clientes no entendían su visión abstracta. Es que la gente es naca, mamá, decía Griselda con la boca llena. No entienden que mi cerámica no es para usar, es para admirar. Por eso las ventas están bajas, no es mi culpa, es el mercado que es ignorante. Claro, mi vida, asentía mi mamá. Tú eres una genio incomprendida. Berenice debería darte más dinero para publicidad, seguro es eso lo que falla. Miré a mi madre. Le doy 40.000 pesos al mes para la renta del local y 20.000 para gastos operativos, dije, tratando de mantener la calma. Y el mes pasado pagué 15.000 pesos extra porque, perdió, el dinero de la luz. Griselda soltó una carcajada burlona y golpeó la mesa. ¡Ay, por favor! Eres tan tacaña, Berenice. Ganas millones con tus jardincitos. ¿Qué te cuesta apoyar el arte? Eres una materialista, igual que tu exmarido, que en paz descanse. El silencio cayó sobre la mesa. Mencionar a mi esposo Damián era un golpe bajo. Él había fallecido hacía 5 años en un accidente, y mi familia ni siquiera fue al funeral porque tenían una boda de una prima lejana. Solo preguntaron cuánto me había dejado el seguro de vida. Marisol bajó la cabeza. Ella extrañaba a su papá. Yo respiré hondo, contando hasta 10. No iba a arruinar la Navidad. No por mí, sino por mi hija. Pero no sabía que la verdadera tormenta estaba por estallar a la medianoche. Mientras recogía los platos sucios, mi mente viajó al pasado, a lo que yo llamo mi Museo del Dolor. No era la primera vez que Griselda me humillaba, era solo el último eslabón de una cadena oxidada que me ataba a ellos. Recordé cuando tenía 20 años. Me había ganado una beca parcial para estudiar arquitectura en la Ciudad de México. Había ahorrado durante 3 años trabajando de mesera para pagar la otra parte y mi manutención. Tenía 80.000 pesos guardados en una cuenta mancomunada con mi mamá, por si acaso. Una semana antes de irme, fui al banco y la cuenta estaba en ceros. Cuando llegué a casa llorando, mi mamá estaba tranquila, limándose las uñas. No hagas drama, Berenice, me dijo. Tu hermana necesitaba el dinero. Tenía una deuda con una gente, peligrosa. ¿Querías que la mataran? Tú eres lista, puedes trabajar más. Ella no. Ella es delicada. Tuve que trabajar doble turno y tardé 2 años más en terminar la carrera. Griselda nunca me dio las gracias. Al contrario, se burlaba de mis ojeras y de mis manos maltratadas por el trabajo. Luego estaba el recuerdo de la boda. Cuando me casé con Damián, Griselda se presentó vestida de blanco. De blanco. Dijo que era un vestido, champán pálido, pero era blanco. Se pasó la fiesta criticando el banquete y diciéndole a los invitados que Damián se casaba conmigo por lástima. Y el recuerdo más doloroso, el día que nació Marisol. Yo tuve complicaciones, una preeclampsia severa. Estuve en terapia intensiva 3 días. Mis padres vinieron a verme una vez, estuvieron 10 minutos y se fueron porque Griselda los llamó diciendo que se sentía sola porque su novio de turno la había dejado. Me dejaron sola en el hospital, con miedo a morir, mientras iban a consolar a su hija de 30 años por una ruptura amorosa. Regresé al presente con el sonido de las campanadas de la iglesia cercana. Eran las 12 de la noche. Era Navidad. Hora de los regalos. Gritó mi papá, frotándose las manos. A ver qué me trajo mi niña rica. Les entregué mis regalos. A mi papá,
un reloj inteligente para monitorear su corazón. A mi mamá, un certificado para renovar todo su guardarropa. A Griselda, un juego de pinceles profesionales importados de Japón que me costaron 6.000 pesos. Ellos abrieron los regalos rápido, sin leer las tarjetas. Está bonito, dijo mi papá viendo el reloj, aunque yo quería el modelo que es de titanio, este se ve medio frágil. Gracias, hija, dijo mi mamá, pero sabes que no me gusta esta tienda, la tela me pica. A ver si lo puedo cambiar por efectivo. Griselda ni siquiera abrió la caja de los pinceles. La aventó al sofá. Pinceles. ¡Qué original! Seguro los compraste en oferta. Tragué saliva. Paciencia, me dije. Hazlo por Marisol. Mi hija estaba temblando de emoción. Se levantó del suelo, alisó su vestido y tomó su cajita envuelta en papel periódico. Caminó hacia Griselda con esa inocencia que te rompe el corazón. Tía Griselda, dijo Marisol, con la voz temblorosa, esto es para ti. Lo hice yo misma. Tardé 2 semanas. Es para tu tienda. Griselda la miró con fastidio, pero tomó la caja. Rasgó el papel sin cuidado. Dentro había una figura de arcilla. Era un gato. Bueno, intentaba ser un gato. Marisol había usado arcilla escolar, de esa que se seca al aire. La había pintado con colores brillantes, naranja, azul y morado. Tenía una oreja un poco más grande que la otra y los ojos estaban un poco chuecos, pero tenía una sonrisa enorme. En la base, con letra infantil, decía, para la mejor artista. Marisol sonreía, esperando el abrazo, esperando la aprobación de su ídolo. Griselda sacó el gato de la caja. Lo sostuvo con 2 dedos, como si fuera algo contagioso o sucio. Lo levantó hacia la luz del candelabro. ¿Qué es esto?, preguntó Griselda, con una voz fría y cortante. Es un gato, tía, respondió Marisol, su sonrisa titubeando. Como el que tú tenías. Para que te cuide en la tienda. Griselda soltó una risa seca. Una risa que no tenía nada de alegría. ¿Un gato? Parece un feto deforme. ¡Ay, por Dios! Griselda miró a mis padres. ¿Ven esto? Esto es un insulto a mi estética. ¿Cómo se atreve a darme esta porquería? Tía, yo lo hice con mucho cariño, susurró Marisol, con los ojos llenándose de lágrimas. El cariño no arregla el mal gusto, niña, escupió Griselda. Mi tienda es un lugar de alta gama. Vendo arte, no manualidades de kinder. Esto es basura barata. Basura. Y entonces, sucedió. Griselda no devolvió el gato a la caja. No lo puso en la mesa. Con un movimiento rápido y violento, lanzó la figura de arcilla directamente hacia Marisol. El tiempo pareció detenerse. Vi la figura de arcilla girar en el aire, con sus colores brillantes capturando la luz navideña por última vez. Marisol no tuvo tiempo de reaccionar. El objeto golpeó contra su pómulo izquierdo con un sonido seco, y luego cayó al suelo de mármol, haciéndose 1000 pedazos. El silencio que siguió fue absoluto. Marisol se llevó la mano a la cara. Cuando la retiró, había sangre. Un pequeño corte, pero sangraba. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de terror y confusión, y luego rompió en un llanto desgarrador. Yo me quedé congelada un segundo, procesando la crueldad que acababa de presenciar. Mi hermana, una mujer de 40 años, había agredido físicamente a una niña de 10. Ups, dijo Griselda, encogiéndose de hombros, sin una pizca de remordimiento. Se me resbaló. Pero bueno, mejor ahí en el suelo que en mi tienda espantando a los clientes. Deja de llorar, niña, no seas dramática. Miré a mis padres, esperando que alguien gritara, que alguien la regañara, que alguien consolara a mi hija. Mi mamá suspiró y tomó un sorbo de vino. Ay, Griselda, ten más cuidado. Marisol, ya cállate,
es solo un rasguño. Tu tía está estresada, entiéndela. No arruines la noche con tus berrinches. Mi papá ni siquiera levantó la vista del reloj que le regalé. Cosas de niños, murmuró. Berenice, limpia eso antes de que alguien se corte. En ese momento, algo dentro de mi cerebro hizo tic. Fue como si se hubiera bajado un interruptor. El ruido del llanto de Marisol se volvió lejano, y una claridad fría y cristalina inundó mi mente. Durante 35 años, había buscado su amor. Había pagado por su amor. Había pensado que si les daba suficiente dinero, suficientes casas, suficientes coches, algún día me mirarían como miraban a Griselda. Pero me equivoqué. No era amor. Era un secuestro emocional. Y mi hija era la nueva rehén. Me levanté de la silla. No grité. No lloré. Caminé hacia Marisol, la levanté en mis brazos y limpié la sangre de su mejilla con mi servilleta de tela. Vámonos, mi amor, le susurré al oído. ¿A dónde vas? Preguntó mi mamá, molesta. Todavía no partimos el pastel. Nos vamos, dije, con una voz tan tranquila que hasta a mí me dio miedo. En esta casa no hay Navidad. Griselda soltó una carcajada. ¡Ay, qué delicada! Vete si quieres, pero déjame las llaves de la camioneta, que mañana tengo una fiesta en el club. Y no olvides depositarme lo de la renta del local temprano, que el casero anda pesado. Me detuve en la puerta. Me giré lentamente para mirarlos. A mi padre revisando su reloj, a mi madre bebiendo vino, y a Griselda, sonriendo con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que trabajar para sobrevivir. Disfruten la noche, dije. Y cerré la puerta. Subí a Marisol a mi auto, un sedán modesto que usaba para el trabajo, no la camioneta de lujo que tenía Griselda. Manejé hasta mi departamento, lejos de Juriquilla, lejos de ese veneno. Curé la herida de Marisol, le puse una curita de princesas y le preparé un chocolate caliente. Nos sentamos en el sofá abrazadas hasta que ella se quedó dormida. A las 2 de la mañana, con mi hija segura en su cama, fui a mi despacho. No encendí la luz grande, solo la lámpara de escritorio. Abrí mi laptop. El brillo de la pantalla iluminó la habitación oscura. Entré a mi banca en línea. Mis dedos flotaban sobre el teclado. No temblaban. Estaban firmes. Accedí al apartado de transferencias programadas. Ahí estaba la lista, como un testamento de mi estupidez: renta casa papás, 25.000 pesos, mensual. Renta local Arte Griselda, 40.000 pesos, mensual. Mensualidad tarjeta Amex Griselda, pago total, mensual. Seguro gastos médicos mayores familia, 12.000 pesos, mensual. Miré el total. Más de 77.000 pesos al mes. Casi 1.000.000 de pesos al año. Sin contar los préstamos que nunca volvían, los coches, los viajes. Durante 10 años. Hice el cálculo mental. Casi 10 millones de pesos invertidos en personas que se reían mientras mi hija sangraba. Seleccioné la primera opción, renta casa papás. Hice clic en cancelar recurrencia. El banco me pidió confirmar. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago programado? Sí. Cancelado. Seleccioné renta local Arte Griselda. Cancelar. Confirmar. Cancelado. Entré al portal de American Express. Seleccioné la tarjeta adicional a nombre de Griselda Margarita López. Límite de crédito, 150.000 pesos. Saldo actual, 142.000 pesos. Hice clic en reportar por robo o extravío y luego en cancelar tarjeta permanentemente. La pantalla parpadeó. Tarjeta bloqueada. Luego, redacté un correo electrónico para mi abogado, el licenciado Salazar. Lo programé para enviarse a las 8 de la mañana del día 26 de diciembre. Asunto: desalojo y recuperación de activos. Licenciado,
proceda con la terminación inmediata del contrato de arrendamiento del local comercial en el centro histórico. No renovaré la fianza. Además, inicie el trámite para la venta de la casa de Juriquilla. Los inquilinos actuales, mis padres, no tienen contrato. Quiero que se les notifique el desalojo lo antes posible. Y necesito recuperar la camioneta Cheyenne 24. Tengo el duplicado de la llave y el GPS activo. Cerré la laptop. El silencio en mi departamento era absoluto. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de agradarles. Sentí paz. Una paz fría, pero paz al fin y al cabo. Me serví una copa de vino, el mismo que ellos estaban bebiendo a mi salud, y brindé con mi sombra. Feliz Navidad, Griselda. Espero que hayas disfrutado tu regalo, porque es el último. La mañana del 25 de diciembre amaneció fría y gris. Mi teléfono empezó a sonar a las 10 de la mañana. Lo había puesto en modo no molestar, así que solo veía la pantalla iluminarse una y otra vez. Mamá llamando. Papá llamando. Griselda llamando. Griselda llamando. Griselda llamando. Dejé que sonara. Desayuné hot cakes con Marisol. Ella estaba más tranquila, aunque se tocaba la curita en la mejilla de vez en cuando. Mami, ¿estás enojada con los abuelos? Me preguntó. No estoy enojada, mi amor, le respondí, sirviéndole miel. Estoy terminando un ciclo. A veces, hay cosas que se rompen y no se pueden pegar, como tu gatito. Y está bien tirarlas a la basura. A las 12 del día, decidí que era hora del primer acto de mi venganza. Sabía dónde estaba Griselda. El GPS de la camioneta Cheyenne indicaba que estaba estacionada en una gasolinera a las afueras de Querétaro, cerca de la salida a San Miguel. Seguramente se había quedado sin gasolina y, al intentar pagar con la tarjeta que yo había cancelado, se había llevado una sorpresa. Llamé a un servicio de grúas privado con el que trabajaba en mis obras. Hola, soy Berenice. Necesito un servicio urgente. Tengo los papeles, la factura original y el duplicado de la llave. Es una recuperación. Te mando la ubicación. Me subí a mi auto y manejé hasta la gasolinera. No me bajé. Me estacioné al otro lado de la avenida, bajé un poco la ventana y esperé. Ahí estaba ella. Griselda, con su abrigo de piel sintética y tacones altos, gritándole al despachador de gasolina. Manoteaba, señalaba la camioneta, sacaba otra tarjeta de su cartera, seguramente otra adicional que mis padres le dieron, pero que no tenía fondos. El despachador negaba con la cabeza. No la dejaba irse sin pagar. 10 minutos después, llegó la grúa. Un camión enorme, de plataforma. 2 hombres se bajaron. Griselda corrió hacia ellos, pensando que era ayuda. Vi como uno de los hombres le pedía que se alejara. Ella gritaba. El hombre sacó la orden de servicio que yo le había enviado digitalmente. Griselda miró hacia los lados, buscando ayuda. Sacó su teléfono y empezó a llamar. Mi celular vibró en el asiento del copiloto. No contesté. Con el duplicado de la llave que le di al chofer de la grúa, abrieron la camioneta, la pusieron en neutral y comenzaron a subirla a la plataforma. Griselda intentó agarrarse de la puerta del conductor. El despachador de la gasolinera tuvo que intervenir para apartarla. La camioneta, mi camioneta de 1.200.000 pesos, subió lentamente. Griselda se quedó parada en el asfalto sucio de la gasolinera, con sus tacones de diseñador, viendo cómo su símbolo de estatus se alejaba. Tuvo que dejar su reloj en garantía por la gasolina. Regresé a casa con una sonrisa leve. Primer golpe asestado. El 26 de diciembre fue el día del juicio final. A las 9 de la mañana, mi abogado ejecutó la orden sobre el local comercial. El dueño del edificio, un señor serio con el que yo tenía buen trato, fue personalmente a la tienda Arte Griselda. Griselda acababa de llegar en taxi, furiosa, todavía con la misma ropa del día anterior.
El dueño le informó que el contrato de arrendamiento había sido rescindido por la fiadora y que, al no haber otro aval ni pago por adelantado, tenía 24 horas para desalojar sus obras de arte o serían sacadas a la calle. Me contaron que Griselda se tiró al piso a llorar, gritando que era una injusticia, que ella era una artista famosa. Nadie le creyó. Esa misma tarde, fui a la casa de mis padres. No fui sola. Llevé a 2 guardias de seguridad privada de mi confianza y a mi abogado. Toqué el timbre. Abrió mi papá. Tenía la cara roja de furia. «¡Tú!», gritó al verme. «¡Maldita desgraciada! ¿Qué le hiciste a tu hermana? La dejaste tirada en una gasolinera como a un perro. Le bloquearon las tarjetas. Es una vergüenza». «Buenas tardes, Rogelio», dije, sin llamarlo papá. «Vengo a entregarles esto». Mi abogado le extendió un sobremanila. «¿Qué es esto?», preguntó mi mamá, apareciendo detrás de él, sosteniendo un pañuelo dramáticamente. «Hija, ¿por qué nos haces esto? Tu hermana está en crisis nerviosa, está arriba sedada». «Es una notificación de desalojo», dije tranquilamente. «Esta casa está a mi nombre. Yo he pagado la hipoteca y el mantenimiento durante 10 años. Ustedes vivían aquí en calidad de comodato, es decir, gratis. Pero ese acuerdo se terminó. No puedes hacernos esto», chilló mi mamá. «Somos tus padres. Es la casa de la familia». «No, mamá. Es mi casa». La casa de la familia era la que papá perdió en las apuestas hace 15 años, ¿recuerdas? Esta la compré yo. Eres una malagradecida. Escupió mi papá. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí?, pregunté, mirándolos a los ojos. ¿Robarme mis ahorros de la universidad? ¿Ignorarme cuando mi esposo murió? ¿Reírse cuando mi hija sangraba? Fue un accidente, lo del gato fue un accidente, intentó justificar mi mamá. Eres una rencorosa. Di un paso adelante. Tienen 30 días. 30 días naturales para sacar sus cosas. Si el día 25 de enero siguen aquí, la policía lo sacará. Y no se preocupen por la camioneta de Griselda, ya está en un lote de autos usados. El dinero de la venta servirá para recuperar una pequeña parte de los 4,5 millones de pesos que tiré a la basura con ustedes. Me va a dar un infarto», gritó mi mamá, llevándose la mano al pecho y dejándose caer en el sofá. «Llama a una ambulancia, Rogelio. Tu hija me está matando». Era su viejo truco. La angina de pecho, que aparecía cada vez que yo decía no. Antes, yo corría, llamaba al mejor cardiólogo y pagaba la cuenta. Esta vez, miré mi reloj. El seguro médico que les pago expira el último día del mes. Tienen 5 días de cobertura. Aprovéchalos, mamá. Llama al 911. Yo ya me voy. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Si cruzas esa puerta, no tienes padres. Gritó mi papá a mis espaldas. Me detuve, pero no volteé. Yo no tengo padres desde hace mucho tiempo, Rogelio. Solo tenía dependientes económicos. Y acabo de renunciar a ellos. Cerré la puerta. Y por primera vez, el aire de la calle me supo dulce. Los 30 días pasaron volando. Fue una guerra. Intentaron de todo. Primero, la campaña de difamación. Griselda publicó en Facebook historias larguísimas diciendo que yo le había robado su herencia. ¿Cuál herencia, si no tenían nada?, que yo maltrataba a mis padres ancianos y que era una mujer envidiosa de su talento. Algunos familiares lejanos me llamaron para insultarme. Tíos que no veía en años me mandaron mensajes diciendo que la sangre es sagrada. A todos les respondí con una sola imagen, una captura de pantalla de mi Excel con la suma total de 10 millones de pesos gastados en ellos, y una foto de la mejilla cortada de Marisol. Poco a poco, los mensajes de odio cesaron.
La tía Lourdes, la única hermana sensata de mi mamá, comentó en la publicación de Griselda: ya deja de mentir, vividora. Todos sabemos que Berenice te ha mantenido por años. Ponte a trabajar. Ese comentario tuvo más me gusta que toda la publicación de Griselda. Luego vino el chantaje emocional. Mi papá iba a mi oficina y se paraba afuera con un cartel que decía: hija ingrata abandona a padre enfermo. Mis empleados estaban horrorizados. Pero yo no cedí. Llamé a seguridad del edificio y les mostré los documentos de propiedad y las órdenes de restricción que había tramitado. Lo sacaron escoltado. Fue humillante, sí, pero necesario. Finalmente, llegó el día del desalojo. No estuve presente. Mandé a mi abogado y a una empresa de mudanzas que yo pagué, mi último acto de caridad, para llevar sus cosas a un departamento pequeño que rentaron en una zona popular, al otro lado de la ciudad. Un lugar de 2 recámaras, sin jardín, sin acabados de lujo, sin seguridad privada. Me contaron que Griselda salió de la casa cargando sus cuadros y gritando maldiciones al cielo, jurando que se vengaría, que se haría millonaria y me compraría para usarme de sirvienta. Pasó un año. Las cosas cambiaron drásticamente. Sin el drenaje financiero que suponía mi familia, mi economía floreció. Pude invertir en mi propio negocio, contraté más personal y pasé más tiempo con Marisol. Compramos una casa nueva, más pequeña pero más acogedora, con un jardín enorme donde Marisol podía jugar y hacer sus manualidades. Marisol tomó clases de cerámica de verdad, con una maestra que la adoraba. Hizo un nuevo gato, esta vez mucho mejor, y lo pusimos en la repisa de la chimenea. Nadie lo rompió. Nadie se burló. ¿Qué pasó con ellos? Las noticias vuelan en Querétaro. Griselda nunca reabrió su tienda. Sin mi capital, no pudo pagar la renta de ningún local. Intentó vender su cerámica por Instagram, pero sin la tienda física lujosa, la gente se dio cuenta de que la calidad era mediocre. Ahora vende ropa barata que compra en línea y revende al doble. Me han dicho que se la pasa peleando con clientas en los comentarios por entregas tardías. Anda en transporte público porque nadie le quiso dar crédito para un coche nuevo. Mis padres viven de la pensión mínima de mi papá. Se acabaron los viajes, el vino importado y la ropa de marca. Mi mamá tuvo que aprender a cocinar y a limpiar, porque ya no hay dinero para la muchacha. Dicen los vecinos que se la pasan todo el día amargados, hablando mal de mí a quien quiera escucharlos, pero que en el fondo están aterrados porque saben que si se enferman de gravedad, no hay nadie que los salve. Hace una semana, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de mi papá. Hija, tu madre está mal. Le duele mucho la pierna, necesita un especialista. La seguridad social tarda meses. Por favor, mándanos 5.000 pesos. Es tu madre. Dios te va a castigar si no ayudas. Miré el mensaje. Estaba en el jardín, viendo a Marisol pintar una maceta. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Sentí una punzada de culpa, ese viejo hábito de querer salvarlos. Pero luego toqué mi propia mejilla, recordando la sangre en la cara de mi hija. Recordé la risa de Griselda. Recordé el basura barata. No contesté. Bloqueé el número. Luego, bloqueé el número de mi mamá, que seguro llamaría después. Y finalmente, entré a la configuración de mi teléfono y activé la opción silenciar llamadas de números desconocidos. Me levanté y fui hacia mi hija. ¿Te gusta cómo quedó, mami? Me preguntó Marisol, mostrándome sus manos llenas de tierra. Es perfecto, mi amor, le dije, dándole un beso en la frente. Es la obra de arte más valiosa del mundo. Aprendí a la mala que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y la lealtad. Ellos eligieron el dinero sobre el amor. Yo elegí mi paz. Y créanme, la paz no tiene precio, no se compra con transferencias bancarias ni con camionetas del año. La paz se construye poniendo límites, aunque duela, aunque tengas que cortar tu propio árbol genealógico para que no te pudra las raíces. Así que, si estás pasando por algo similar,
si eres el banco de tu familia, hazte un favor, cierra la cuenta. Cancela las tarjetas. Recupera tu vida. Porque al final del día, cuando todo se derrumba, lo único que te queda es tu dignidad y la gente que de verdad te quiere por lo que eres, no por lo que das. Soy Berenice, y esta fue mi historia. Gracias por escucharme en el rincón del drama Reddit. Si te gustó, comparte y suscríbete, porque a veces, el mejor drama es el que termina con justicia.